Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Continuamos con este apasionante estudio del libro de Apocalipsis bajo el eslogan que tenemos ya muy grabado en nuestra memoria: Jesucristo, Cordero Vencedor. Alguien me decía en esta semana, un pastor me decía: ¿ustedes cómo sacaron ese eslogan? Es muy apropiado. Bueno, creo que la Escritura lo da, ¿no? No fue inteligencia nuestra. Es un eslogan, es una base estructural del Evangelio y es la base sobre la cual nosotros necesitamos no solamente entender la doctrina, sino que es una base o un hilo hermenéutico para nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El libro de Apocalipsis, como es conocido por ustedes, presenta muchísimos temas difíciles de entender y muchísimos desafíos en su interpretación. El uso de tantos símbolos, de tantas figuras, de metáforas, de tanta riqueza en su contenido, pues además de enriquecer el libro, pues eso genera unos desafíos propios en su interpretación. Y nosotros estamos justo en una porción que es bien difícil de entender y que además de ser difícil ha sido terriblemente tergiversada. Este es uno de los libros o de los pasajes mejor clásicos en la tergiversación del libro de Apocalipsis en cuanto a la aplicación de los beneficiarios de la redención. Nosotros nos encontramos frente a uno de los múltiples números que hay en la Escritura y uno de los múltiples números de Apocalipsis. Desde que abrimos el libro de Apocalipsis nos encontramos con números, ¿cierto? Habla de 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 ángeles, 4 seres vivientes, habla de 24 ancianos, habla de 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Muchos números vamos a estar encontrando, ¿cierto? Tanto así que muchos se han desviado a lo que ellos han llamado la numerología bíblica, ¿sí? Que eso parece más un poco de ocultismo y de satanismo que de realmente estudio serio de la Escritura. Pero muchos toman esa línea que ellos llaman numerológica y se han desviado. Nosotros hemos estado estudiando y queremos ser coherentes, y una parte de la coherencia significa que hemos dicho a lo largo del estudio de Apocalipsis que los números que hasta aquí nos hemos encontrado son simbólicos. Es decir, no hablan de un dato literal, sino un dato que muestra un propósito, un interés y una verdad. No es una verdad oculta, es una verdad que se representa o que se transmite para nosotros a través de un número. Por ejemplo, hemos dicho que el número 7 en el libro de Apocalipsis apunta a la perfección, al número que habla de lo completo, lo perfecto, lo que está terminado y que generalmente tiene que ver con el carácter de Dios. Hemos dicho que hay otros números en el caso, por ejemplo, de los 4 seres vivientes que representan 4 aspectos del carácter de Cristo. No son literalmente 4 seres en 4 esquinas, sino que son representativos de 4 aspectos del carácter, pero eso no significa que el carácter o la revelación de Cristo se reduzca a 4 aspectos. Son muchos los aspectos de Cristo, pero para efectos de la redención, el libro de Apocalipsis se va a centrar en 4 aspectos centrales, a través de los cuales Cristo se ha revelado. Entonces, si nosotros hemos dicho que el número 7 en sus múltiples partes que aparece, que los 7 sellos, que los 4 seres vivientes, que otros números en Apocalipsis son simbólicos, la manera como nosotros tenemos que aproximarnos a este número, 144,000, pues no puede ser diferente. El tema de discusión con relación a este número es porque ha habido un gran grupo de estudiosos, no muy juiciosos, pero estudiosos de las Sagradas Escrituras que han dicho que el 144,000 es de interpretación literal. Y eso ha generado una gran controversia. Ellos dicen el 7 es simbólico, el 4 es simbólico, el 3 es simbólico, el millares es simbólico, o 10,000 es simbólico, o 1,000 es simbólico, pero 144,000 es literal. Y allí nosotros ya nos encontramos con un problema hermenéutico, porque o todo es simbólico o todo es literal. Ese es un principio hermenéutico, es un principio casi de sentido común en la interpretación. Entonces no pudiéramos nosotros decir hasta aquí hemos encontrado 20 números, todos son simbólicos, pero este es literal. ¿Bajo qué criterio?
Nosotros llegamos a esa conclusión. Sin embargo, ese ha sido uno de los temas de discusión. Entonces, muchísimas personas, especialmente un gran movimiento que crece rápidamente en nuestras ciudades y que se levantan muy temprano y salen muy pispos a la calle a tocar puertas, dicen que ese número es literal. Que ese número es literal. Ellos dicen que es literal por varias razones, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que exponer cuál es la verdad de ese número y qué representa y por qué propósito está en la Escritura y qué es lo que está indicando. Lo primero que nosotros tenemos que decir que el propósito de enseñarnos la Escritura hoy acá no es que nosotros nos centremos en un número, porque ese ha sido otro error también en la aplicación de este texto. Y es que cuando leemos ese texto nosotros rápidamente nos enfocamos en un número y no nos enfocamos en todo el propósito del número y qué es lo que indica o cuál es el carácter de lo que está atrás de ese número. Entonces, si nosotros leemos ahí, y el número de los sellados 144, uy, son muchos. O alguien diría, son pocos. O alguien diría, son solo judíos. U otros son solamente los que se salvan de la gran tribulación. Pero nosotros estamos enfocados en el número. Nosotros tenemos que enfocarnos diferente para que podamos llegar a buenas conclusiones. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que estudiar en esta mañana es cómo comienza el versículo. ¿Qué es lo que dice el versículo? Y oí el número. ¿Quién está hablando? El apóstol Juan. Juan está recibiendo una visión. Recuerden que hemos visto dos escenarios. Primero un escenario terrenal, luego un escenario celestial. En el escenario celestial contempla la gloria de Dios, la gloria de Cristo entronado y contempla todas las determinaciones celestiales para efectos de la historia de la redención. En ese escenario celestial, luego se vislumbra desde allá la tierra y el juicio de Dios que está siendo detenido por gráficamente 4 ángeles que detienen 4 ángulos de la tierra para que los vientos del juicio de Dios vengan y se consume la historia de la redención. Mientras eso sucede, que esos 4 ángeles tienen la orden de detener este juicio inminente y final, donde se consuma la historia de la redención, se va a escuchar lo que nosotros escuchamos y vimos la semana pasada. La semana pasada nosotros vimos en el texto y escuchamos que el Señor, que es ese ángel que emerge del oriente, les dice que no hagan daño hasta que termine el número de los sellados. ¿Quién es ese ángel del oriente? Jesucristo. Jesucristo viene con el sello del Dios vivo, que son las evidencias de la resurrección, y Él dice, no hagan daño hasta que se haya terminado el número de los sellados. Luego, en el versículo que nos ocupa hoy, dice, y oí el número de los sellados. La Biblia no dice acá quién dijo el número de los sellados. La Biblia no lo dice. No dice quién fue el que lo dijo, si fue uno de los 24 ancianos, si fue uno de los 4 seres vivientes, o si fue el mismo ángel que sale del oriente, que representa a Jesucristo o el Cordero Vencedor, quien emite o quien pregona o quien anuncia públicamente el número de los salvos. No obstante, si nosotros miramos el contexto del pasaje, está refiriéndose a Jesucristo. ¿Quién es el que está en control del juicio? Jesucristo. ¿Quién es el que ordena a los ángeles que no desaten la ira de Dios? Jesucristo. ¿Quién es ese ángel que sale del oriente? Jesucristo. ¿Quién es el que tiene las evidencias del Dios vivo en su mano y en su costado? Jesucristo. Y oí el número de los sellados. ¿Quién fue el que dijo, hasta tanto no se sellen, no hay juicio? Jesucristo. ¿Y quién es el que sella? Jesucristo. ¿Y con qué nos sella? Jesucristo. Perdónenme que estoy un poco en preescolar, pero es necesario repasar para nosotros tener presente lo que estamos aprendiendo. Entonces es muy probable, esta es una inferencia mía y les pido consideración, pero es muy probable que quien dio el número, o quien pregonó el número, o quien oficialmente anunció que el número de los sellados era ese, sea Jesucristo, porque Él es el Cordero Redentor y porque toda la cosecha y todos los redimidos le pertenecen a Él y porque somos redimidos por su sangre. Él es autor y consumador de nuestra redención. Y oí el número de los sellados. Juan escucha atentamente, primero ve y luego escucha, y lo que primero escucha es el número de los sellados. Ahora, ¿por qué es importante el número? Nosotros sabemos, y si a alguien de ustedes le interesa mucho la matemática, saben que la matemática es una de las ciencias exactas, ¿sí?
Es uno de los recursos en la literatura para mostrarnos exactitud, precisión y para mostrarnos algo terminado, exacto y realmente cerrado, completo. Entonces, el hecho de que Apocalipsis aluda a los números una y otra vez es para mostrarnos precisión, no para que nos centremos en el número, sino para que nos mostremos en el carácter de los números. Los números indican precisión, exactitud, algo completo, algo terminado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Juan oyó el número, más que el número, ¿qué es lo importante? Lo que indica el número. Es decir, es preciso el número de los salvos, ¿sí? Está completo, está sellado, está terminado y se sabe con exactitud. ¿Y qué es lo otro importante? Saber quién es el que sabe con exactitud ese número. Y eso es importante para nosotros, no solamente saber el carácter de los números, que indican precisión, algo completo y terminado o acabado, sino quién es el que conoce el número o los números. ¿Quién es el único que conoce el número o los números? ¿Quién fue el autor de los números? ¿Quién fue el que creó esa ciencia de los números? ¿Sí? ¿Dónde vemos números por primera vez? En la Escritura, Génesis capítulo 1. Abrimos la Biblia y comienza a narrarnos números, ¿sí? Y luego vamos al capítulo 2 y hay números, y en el 3 hay números, y toda la Escritura está llena de números, Dios revelándose. Es decir, la ciencia de los números y el carácter de los números como ciencia y como un recurso en la revelación hace parte del carácter de Dios. Por eso podemos asociar los números con el carácter de Dios, que indican precisión, exactitud y algo que no puede ser alterado. Pero también los números indican algo infinito. Recuerden que una de las características de los números es la infinitud. Cuando estuvimos en la escuela, hace muchos años, nos tocaba representar los números en la recta. Recuerden que siempre es infinito, ¿sí? Hay un punto de partida, pero no hay un punto de llegada en los números, sea a la derecha o a la izquierda, porque ese es un aspecto del carácter de los números. Entonces, lo importante aquí es que Juan dice, y oí el número. Ese es el título de nuestra enseñanza. Juan escuchó el número. ¿Por qué Juan escuchó el número? Porque Juan está recibiendo la revelación. ¿Dónde está Juan? En el cielo, en el escenario celestial, escuchando de primera mano el número. Ese número no se conoce en la tierra. Ese número no fue dado cuando se estaban explicando los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, que estaba Jesucristo en medio de las 7 iglesias paseándose. ¿Recuerdan? Ahí no se dio el número, ahí solo se daba el número de los que sufrían, de los mártires, de los torturados, de los que estaban siendo violentados por el evangelio, de los que estaban siendo silenciados por predicar y de los que estaban siendo perseguidos. Ese era el único número que nosotros sabíamos. Pero ahora cuando Juan es llevado al cielo, escucha y tiene que registrar en su escrito el número, y por eso genera una gran sorpresa para Juan, de tal manera que él exclama, y oí el número. El número lo conoce Dios, lo sabe Dios, y se pregonó en el cielo, de tal manera que Juan lo escucha y se registra. Ese número es el mismo que nosotros vamos a encontrar luego en la siguiente parte del libro del capítulo 7 de Apocalipsis, y yo quiero que ustedes vayan guardando el hilo de la enseñanza. En la segunda parte de Apocalipsis, si ustedes miran versículo 9 del 7, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. En algunos círculos se interpretan de la siguiente manera: los 144,000 son judíos y la multitud incontable son gentiles. Sencillo, ¿cierto? No es muy difícil interpretar Apocalipsis, solo que está errado. Otros van a decir, los 144,000 son los que salieron de la gran tribulación y la multitud incontable son los redimidos de todos los tiempos. Muy sencillo, eso parece un ABC, pero tampoco es correcto. Lo que nosotros tenemos que es conciliar esos dos datos, tanto el 144,000 como la multitud incontable, y darnos cuenta que los dos datos se refieren a lo mismo. Es decir, que el número lo sabe Dios, pero cuando Juan mira a la iglesia, ¿sabe el número?
Esa es la ciencia. La ciencia es, la exactitud y la precisión la tiene Dios, pero nosotros no sabemos. Por eso muchos dicen, pero si Dios tiene elegidos a los que van a ser salvos, ¿por qué predicamos? Porque solo Dios sabe quiénes son los elegidos, pero ni tú ni yo sabemos. Y como ni tú ni yo sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Predicar. Porque no sabemos quién es elegido, pero Dios sí lo sabe. ¿Qué tal que yo le predique y él no sea elegido, entonces yo pierdo el tiempo? No, yo nunca voy a perder mi tiempo predicando, porque la Biblia dice que escuchen o dejen de escuchar, nos corresponde predicar. Entonces, los 144,000 están directamente relacionados con la multitud incontable. Ese es un adelanto para las prédicas siguientes, pero nos va a servir a nosotros como base. Y oí el número de los sellados. Queridos hermanos, tenemos que nosotros dedicarnos acá a analizar un poco esto, porque muchos de nosotros estaríamos a la expectativa, según el sello número 5, de esperar el número de los mártires, porque era un número desconocido para los creyentes. ¿Cuál es el número de los que sufren? Y ustedes saben que en nuestro país saca estadísticas todo el tiempo, ¿sí? De niveles de educación, de niveles de pobreza, de niveles de acceso al trabajo, y siempre tenemos estadísticas, no son muy confiables, pero las tenemos. Probablemente, según el sello número 5, las almas que estaban bajo el altar y decían ¿hasta cuándo? Estaban esperando un número. ¿Pero cuál era el número que ellos esperaban? El número de los que sufrimos. ¿Cuál es el número de los que nos van a recompensar porque nos tocó dar la vida? ¿Sí? O esperar el número del premio, de la recompensa. Pero no ese es el número que escucha Juan. El número que Juan va a escuchar aquí es un número totalmente diferente al que naturalmente los que sufren y los creyentes que están trasegando en esta tierra están a la expectativa. El número es el número celestial de los redimidos, que incluye personas de todos los pueblos, las tribus, las lenguas, las naciones y de todas las épocas de la historia. Es un número diferente para los que estaban sufriendo. Y yo quiero que nosotros notemos eso, queridos hermanos, porque con mucha frecuencia nosotros esperamos cosas y recibimos, pero no recibimos lo que esperamos, sino recibimos lo que Dios en su infinita y soberana bondad quiere revelarnos. Por ejemplo, en el sello número 5 ellos decían ¿hasta cuándo? Y el Señor, ¿qué les dice? Hasta que se complete el número. ¿Cuál número? ¿Se acuerdan cuando Elías estaba sufriendo y dice, Señor, pero es que solo yo he quedado? ¿Hasta cuándo? Y el Señor le dice, no eres el único. Levántate y largo camino te resta. ¿Sí me hago entender? Nosotros tenemos expectativas que son propias de nuestra condición natural y temporal, que no concuerdan con el carácter de nuestro Dios. Por eso lo más esperanzador para un creyente en sufrimiento, para un creyente expectante por una respuesta que mitigue su angustia o su dolor o su necesidad de respuesta, es que Dios nos responda diciéndonos, hay un número y ese número yo lo conozco y ese número es preciso. Y oí el número de los sellados. Y el número es, o era, 144,000. Este número es un número que, como les dije hace un momento, muchísimas personas piensan que se refiere exclusivamente a los hebreos. Otros piensan que se refiere solamente a creyentes que pasan por lo que ellos llaman un periodo de gran tribulación. Y otros más piensan que se refiere a unos creyentes antes de un año específico, ¿sí? Que son los que reinarán con Cristo en el cielo y que constituyen como una primera clase, diríamos hoy los creyentes VIP, que van en primera clase y los otros pues van en un vuelo de segunda clase si es que les llega. Pero no es eso lo que la Biblia está diciendo. Cuando la Biblia habla de oí el número y el número era 144,000, lo que está es diciendo el número de los santos o el número de los salvos o el número de los redimidos es exacto, es preciso y ninguno se va a perder.
Son muchas las personas que a veces se cuestionan con el tema de la seguridad de la salvación, porque dicen, ¿cómo es posible que yo tenga seguridad de salvación? Muy bien, la razón de la seguridad de la salvación no descansa en nuestras obras. La seguridad de la salvación descansa en Dios, que determinó a quiénes salvar y los determinó desde antes de la fundación del mundo y que murió para sellarlos y que ese número es exacto y preciso. Noten que este no es un número decimal, este es un número entero, es un número completo, es un número que no admite una fracción o una aproximación, ¿sí? No dice quizás o probablemente o casi o cerca a 144,000, dice no, se escuchó el número 144,000. Ahora, por supuesto, no puede ser literal, porque más adelante el versículo nos va a explicar de dónde venían, ¿sí? Y otros textos luego en el libro de Apocalipsis nos va a decir quiénes hacían parte y cómo se componía el número y que ese número era incontable de personas redimidas de todos los tiempos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Estamos hablando del sello, estamos hablando de los sellos y de los sellados. ¿Cuál es el sello del Señor? ¿Cuál es el fundamento del sello del Señor? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Queridos hermanos, esto nos debe dar a nosotros esperanza. Primero, Dios sabe exactamente quiénes van a ser salvos. No solamente sabe el número, sino que Él ya hizo la obra perfecta, la aplicó y la terminó de tal manera que ninguno está inconcluso en la salvación. De tal manera que si un elegido muere hoy, ¿qué pasará? ¿Se va a tierra caliente un tiempo? ¿Hace una estancia en tierra caliente? No, es un vuelo directo. ¿A dónde? Al trono celestial. ¿Por qué? Porque la salvación le pertenece al Señor y porque no tiene que purgar sus pecados, ni toca sacarlo de penas y llevarlo a descansar, ni toca hacer ninguna mediación porque ya Cristo hizo toda la obra y está terminada y sellada con anterioridad. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué otro dato es importante para darnos esperanza con relación a este número? Que a veces nosotros como creyentes o como ancianos o pastores estamos preocupados por personas que a veces pensamos que no son creyentes. Y como la Biblia dice que el trigo crece con la cizaña, a veces nosotros queremos arrancar la cizaña y dejar solo el trigo. Eso no es posible. Y Jesús mismo dijo, dejen crecer lo uno con lo otro. Entonces es muy probable que en toda iglesia y aquí entre nosotros haya trigo en medio de la cizaña. Y uno dirá, ¿será yo? ¿Seré yo? Yo no sé si el que está a mi lado sea la cizaña o el que esté atrás, no lo sé. No me corresponde saberlo tampoco. No me corresponde juzgarlo tampoco. ¿Cuál es mi seguridad y mi esperanza? Conoce el Señor a los que son suyos. Si el que está al lado mío es un diablo, pues yo ni tengo por qué sacarlo ni juzgarlo, sencillamente debo predicar el evangelio. Nunca se va a arrepentir. Pero el fundamento del Señor está firme y el Señor conoce a los que son suyos. Y oí el número, 144,000 sellados de todas las tribus. Y quiero que nos centremos un poco aquí en esta parte, porque los que abogan por una interpretación literal de este número, dicen evidentemente ahí dice, y de verdad lo dice, que eran 144,000 de todas las tribus. Entonces, conclusión, se van a salvar 12,000 de cada tribu. Es lo que dicen los literalistas. Nosotros ya sabemos que Apocalipsis es una literatura apocalíptica, simbólica, metafórica, profética, escatológica, y que tiene unos recursos hermenéuticos que no pueden ser literales en su interpretación. Que la gran mayoría del contenido apocalíptico de este libro se tiene que interpretar bajo otros recursos hermenéuticos, simbológicos, metafóricos, comparativos, hacer analogías y por supuesto bajo bases sólidas de interpretación, pero no literales.
Entonces, cuando dice aquí de todas las tribus, la pregunta es, ¿se está refiriendo a las 12 tribus? ¿De forma literal? Si decimos que sí, pudiéramos resolver inicialmente la pregunta. Y la resolvemos. Sí, ahí dice, ahí continúa diciendo, 12,000 de cada tribu y las menciona una por una. Listo, se solucionó. El problema es el siguiente, que si nosotros le damos ese tipo de solución, nosotros nos quedamos con un problema serio. Y es el siguiente. Cuando Juan recibe la visión, el pueblo de Israel ya no tenía reconocimiento de tribus, porque fue más o menos en el año 100 después de Cristo. Ya no existían las tribus. Recuerden que Israel había dejado de ser una nación tribal desde hacía mucho tiempo y se había constituido en una nación política normal y una nación más que eso a partir del año 70 dispersa por el mundo, donde no se reconocían las tribus, nadie podía decir de qué tribu era. ¿Desde cuándo sucedió eso? Desde que regresaron del exilio asirio. Cuando los hebreos regresaron o intentaron regresar con Zorobabel y luego con Esdras y con Nehemías, recuerden que se intentó hacer un registro minucioso de qué tribu pertenecían. Y ustedes se acuerdan que 10 tribus no pudieron identificar sus raíces. Es decir, 10 tribus se perdieron en el exilio. ¿Cuáles quedaron? Judá y Benjamín. Además de los levitas, por supuesto. Entonces, si nosotros decimos que realmente, literalmente son las tribus hebreas, estamos en un serio problema histórico. Porque las tribus que se perdieron o que no pudieron identificar sus ancestros en el exilio o al regreso del exilio asirio, tenían más de 500 años de haber desaparecido. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Ese es un problema. Y recuerden que a partir de la dispersión en el año 70, las otras 2 tribus se perdieron en la dispersión. Es decir, para el momento en que Juan tiene la visión y para el momento en que Juan escribe estas líneas, no existía reconocimiento de ninguna de las tribus. Porque las 2 últimas que habían permanecido hasta la llegada del Señor Jesús, ya habían cumplido su función y habían desaparecido por la persecución del Imperio Romano. Es decir, cuando Juan recibe la visión, no hay ninguna tribu existente. ¿Cómo entonces hacemos? Si esas son las 12 tribus y literalmente se tienen que aplicar así. Entonces tenemos un problema histórico que no podemos desconocerlo y no podemos pasarlo por alto en su interpretación. Ahora, lo siguiente. Hay otros que dicen, no, es que los 144,000 son los hebreos salvos de todas las tribus. Ah, listo, fabuloso. Ahí se resuelve un poco el problema histórico. Porque son los hebreos del Antiguo Testamento que pertenecían a las 12 tribus y fueron salvos. Listo. Esa es un poco más interesante y más ecuánime. No obstante, si llegamos a decir eso y a concordar con ese pensamiento, nosotros nos quedamos con aproximadamente 2,500 años donde las tribus no existían. Recuerda que el Antiguo Testamento son 4,000 años de historia y las tribus existieron cuando Jacob y luego tiene sus 12 hijos y luego se desarrollan realmente en Egipto y caminan por el desierto y se constituyen como nación. Pero aproximadamente 2,500 años esas tribus no existieron, que es todo el periodo patriarcal. Si las 12 tribus son literales, y si literalmente solo se salvan hebreos de las 12 tribus, entonces Abraham no se salvó, Isaac tampoco, y Jacob tampoco, y Noé, y Matusalén, y Enoc, y Adán. ¿Sí me hago entender? Estamos con otro problema mayúsculo que tenemos que resolver. Entonces, decir que la interpretación del número 144,000 es literal es un exabrupto. Es un atentado a la precisión de la Escritura y al sentido común histórico y hermenéutico de la revelación. Lo que tenemos que decir es los 144,000 es el número exacto de los salvos, que lo conoce Dios y que se le revela a Juan para efectos de la confianza y la seguridad de que Dios conoce quiénes son los salvos. Y que esos son representados aquí como pueblos de todas las tribus. ¿Por qué?
Porque hay una relación directa entre el Israel hebreo o la nación hebrea y la nación espiritual. Entre la nación escogida como pueblo político y geográfico y como una raza y linaje monárquico y la relación espiritual que tiene conexa con la redención. Nosotros no podemos desconocer eso. Hay dos elementos que se tienen que unir en la revelación de la nación de Israel. Uno es una nación política para una raza y una descendencia de la cual viene Jesucristo. Pero la otra verdad que no es menos importante y que va allí relacionada de manera directa es que ese pueblo Dios se plació salvar y mostrar su pueblo escogido. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios. ¿Cómo se entiende ese pueblo en el Nuevo Testamento? El mismo pueblo de Dios. La Biblia dice que no es hebreo el que tiene la circuncisión, sino que es hebreo el que tiene la fe de Abraham. Y uno dice, maravilloso, pero Abraham no era hebreo, Abraham era caldeo. ¿Sí me hago entender? Porque muchos defienden a capa y espada a Israel, ¿cierto? Y la ciudad santa, y las tribus, y la reconstrucción del templo, y son casi defensores enérgicos de Israel como nación. Pero es que Israel como nación es muy tardía en la historia de la redención. La historia de la redención tomó por lo menos 2500 años sin que Israel saliera como nación y se constituyera como un pueblo especial. Y durante esos 2500 años hubo salvos y hubo revelación de Dios desde Génesis capítulo 1. Y oí el número, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Alguien pudiera decir, sí, pero es que ahí dice de los hijos de Israel. Sí, yo no estoy diciendo que no dice, ahí dice. No podemos negar lo que dice el texto. Pero lo que tenemos es que interpretar lo que el texto dice. Y como esta es una literatura que no admite una interpretación literal o literalista, tenemos que decir que cuando se refiere a las tribus de los hijos de Israel, está hablando del remanente del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Es decir, no está hablando literalmente de los hebreos. Está hablando del remanente del pueblo de Dios. Porque no todos los hebreos fueron salvos, nunca. Recuerden que en todos los periodos de la historia Dios no se plació de muchos pueblos y los exterminó. En la época de Noé lo hizo a través del diluvio. En la época de Abraham y Lot lo hizo a través de fuego con Sodoma y Gomorra. ¿Sí? En otra época lo hizo a través de la confusión de lenguas y luego cuando el pueblo estaba en el desierto, recuerden cuando la tierra se abrió y se tragó a Coré y otras rebeliones que hubo. Dios a través de todos los tiempos ha demostrado que no todos los hebreos, por el simple hecho de ser hebreos políticos o civiles, son salvos. Igual como tú no eres salvo por venir a una iglesia. Tú eres salvo por haber sido regenerado o por haber sido injertado en la simiente santa. Entonces cuando dice, y oí el número, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, lo que nos está diciendo es, y oí el número de los redimidos o del remanente de todos los tiempos en todas las épocas. ¿Sí me hago entender? Porque si lo interpretamos literalmente, erramos. Si lo interpretamos de manera nacionalista, pensando en que son hebreos, erramos. Porque muchos hebreos fueron destituidos. Y abiertamente la Biblia lo dice. ¿Sí? De hecho, Judas mismo, ¿no? Que fue hebreo, Judas mismo dice la Biblia que era un diablo y que era un hijo de perdición. Entonces nosotros no pudiéramos decir que los hebreos, por el simple hecho de ser hebreos, tienen un privilegio para la salvación. Ese es otro error que nosotros hemos tomado en la interpretación, con aras de defender una bandera nacionalista, que es de la nación de Israel. Dice, no, es que los hebreos tienen más privilegio. Sí, algo así como que ellos tuvieran 2 oportunidades de salvación mientras nosotros tenemos una. Si eso fuera así, Dios sería injusto y no sería perfecto. No, todos tenemos la misma oportunidad de redención y todos tenemos el mismo Redentor y todos tenemos el mismo mensaje y todos tenemos la misma obligación, que es creer en Cristo.
Y el que no cree en Cristo, como dice la Escritura, ya ha sido condenado. Entonces, cuando el texto hace referencia a este número y lo relaciona de manera directa con el pueblo de Israel, es porque el referente que tenían los creyentes dispersos en Asia Menor, en este momento histórico, el referente del pueblo de Dios era el pueblo de Israel. ¿De dónde les había venido a ellos la ley de Dios? ¿A través de quién? Del pueblo de Israel. ¿De dónde les vino a ellos todos los oficios que Cristo cumplió, la monarquía, el sacerdocio y la profecía? Del pueblo de Israel. ¿De dónde les venía a ellos toda la historia de fe y la historia de pacto y la historia sacramental y la historia del Mesías? ¿De qué pueblo? Del pueblo de Israel. No les venía ni de los babilónicos, ni de los caldeos, ni de los medos, y mucho menos de los romanos. Entonces, ¿cuál era el único referente histórico? El único referente nacional, el único referente político que ellos podían entender para saber que pertenecían al pueblo de Dios. Israel. Ahora, Jacob, cuando se le cambió el nombre, Jacob no era judío. ¿Recuerdan? Cuando a Jacob se le cambia el nombre, de Jacob por Israel, Jacob no era judío. No existía la nación judía todavía. Entonces, cuando dice de todas las tribus de Israel, es una contradicción, porque Israel no existía como nación todavía y